Durante miles de años, las civilizaciones antiguas contaron historias sobre criaturas que desafiaban toda lógica. Bestias gigantescas capaces de devorar hombres. Monstruos que podían convertir a cualquiera en piedra con solo mirarlo. Espíritus oscuros que acechaban en los bosques más profundos y en los mares más peligrosos del mundo. Para muchos, estas historias eran simples mitos, pero para otros eran advertencias, relatos transmitidos de generación en generación para explicar aquello que los humanos no podían comprender. Hoy exploraremos 10 criaturas mitológicas que aterrorizaron al mundo antiguo. Algunas nacieron en las profundidades del océano, otras en los bosques más oscuros de la Tierra, y algunas incluso en el mismísimo inframundo. Estas son las criaturas que hicieron temblar a marineros, guerreros y reyes. Comencemos. Durante siglos, los marineros que navegaban por los fríos mares del norte contaban historias sobre una criatura gigantesca que habitaba bajo las aguas. La llamaban el Kraken. Según las leyendas escandinavas, esta bestia era tan enorme que podía confundirse con una isla. Cuando emergía del océano, sus tentáculos gigantescos podían envolver barcos enteros y arrastrarlos hacia las profundidades. Muchos relatos describen cómo el mar comenzaba a agitarse violentamente. El agua burbujeaba, el cielo se oscurecía, y entonces aparecía la criatura. Sus enormes tentáculos se elevaban desde las profundidades como serpientes gigantes. Los barcos eran atrapados y destrozados sin posibilidad de escapar. Algunos historiadores creen que estas historias pudieron inspirarse en encuentros con calamares gigantes, criaturas reales que pueden alcanzar tamaños impresionantes. Pero para los antiguos marineros, el Kraken no era un simple animal, era un monstruo del océano. En la antigua Grecia existía una criatura tan temible que tuvo que ser encerrada dentro de un laberinto imposible. Su nombre era el Minotauro. Tenía el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro, una criatura salvaje que devoraba a cualquiera que se cruzara en su camino. Según el mito, todo comenzó cuando el rey Minos de Creta ofendió al dios Poseidón. El dios del mar había enviado un toro sagrado que debía ser sacrificado en su honor, pero Minos decidió quedarse con el animal. Como castigo, Poseidón provocó que la reina Pasífae se enamorara del toro. De esa unión nació el Minotauro, una criatura monstruosa que no podía vivir entre los hombres. Para encerrarlo, el rey Minos ordenó construir una prisión imposible, el famoso laberinto de Creta, un enorme laberinto de piedra lleno de pasillos interminables, donde nadie podía encontrar la salida. Allí fue encerrado el Minotauro. Pero la historia no termina ahí. Cada cierto tiempo, jóvenes eran enviados al laberinto como sacrificio para alimentar a la criatura. Hasta que un día apareció un héroe, un guerrero dispuesto a entrar al laberinto y enfrentarse al monstruo. Su nombre era Teseo. En las oscuras aguas del lago de Lerna, en la antigua Grecia, vivía una criatura que incluso los héroes temían enfrentar: la Hidra, un monstruo gigantesco con múltiples cabezas de serpiente y un cuerpo capaz de destruir a cualquiera que se acercara demasiado. Pero lo más aterrador de la Hidra no era su tamaño, era su habilidad. Cada vez que una de sus cabezas era cortada, dos nuevas crecían en su lugar. Cuanto más intentabas derrotarla, más poderosa se volvía. Su aliento era venenoso, su sangre era venenosa. Incluso el simple contacto con la criatura podía significar la muerte. Durante años, la Hidra aterrorizó las tierras cercanas al lago de Lerna, hasta que apareció uno de los héroes más famosos de toda la mitología griega, Hércules,
La batalla contra la Hidra se convirtió en uno de los 12 trabajos que el héroe debía completar. Y para vencer a la criatura, Hércules tuvo que usar algo más que fuerza. Tuvo que usar inteligencia. Cada vez que cortaba una cabeza, su sobrino Iolao quemaba el cuello de la criatura con fuego para evitar que volviera a crecer. Solo así lograron derrotar al monstruo. Pero incluso después de su muerte, la Hidra siguió siendo peligrosa. Hércules mojó sus flechas en la sangre venenosa de la criatura, convirtiéndolas en armas mortales. En la mitología nórdica existía un lobo tan gigantesco y poderoso que incluso los dioses le temían. Su nombre era Fenrir. Este monstruoso lobo era hijo del dios Loki, y desde su nacimiento los dioses sabían que algún día traería destrucción. A medida que Fenrir crecía, su tamaño se volvía cada vez más aterrador. Ninguna cadena podía contenerlo. Los dioses intentaron atarlo con enormes cadenas de hierro, pero Fenrir las rompía con facilidad. Finalmente, los dioses crearon una cadena mágica llamada Gleipnir, una cadena hecha con cosas imposibles: el sonido de los pasos de un gato, la barba de una mujer y el aliento de un pez. Con esta cadena lograron engañar al monstruo y atarlo. Pero según la profecía del Ragnarok, el fin del mundo en la mitología nórdica, Fenrir logrará liberarse. Y cuando lo haga, el lobo gigante devorará incluso a los propios dioses. En los bosques helados de América del Norte existe una de las leyendas más oscuras de todas: el Wendigo. Según las antiguas historias de los pueblos indígenas, el Wendigo era un espíritu maligno que poseía a los humanos, especialmente a aquellos que cometían actos de canibalismo durante tiempos de hambre extrema. Cuando una persona era poseída por este espíritu, se transformaba en algo monstruoso. Una criatura alta, delgada y eternamente hambrienta. Sus ojos brillaban en la oscuridad de los bosques y su hambre nunca podía ser satisfecha. Cuanto más comía, más grande se volvía su hambre. Durante siglos, los cazadores contaron historias sobre extrañas criaturas que acechaban en los bosques durante las noches más frías. Para muchos, el Wendigo no era solo una leyenda, era una advertencia. Estas fueron 5 de las criaturas mitológicas que aterrorizaron al mundo antiguo. Pero las leyendas no terminan aquí. En la segunda parte exploraremos otras criaturas aún más inquietantes. Si te gustan estas historias, no olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y comentar en los comentarios cuál de estas criaturas te parece más aterradora. Nos vemos en la siguiente parte.